A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. En Panorama hoy vamos a hablar de un tema que desde hace 45 años se ha convertido en un asunto de controversia, de esperanza, de frustración. Es decir, hay una serie de emociones, de sentimientos respecto del petróleo. El petróleo sin duda ha sido una fuente que ha permitido financiar el presupuesto general del Estado y yo creo que es evidente el avance que se produce desde 1972 a la fecha gracias a lo que ha significado la exportación, la producción de petróleo en el país. Pero he dicho, ha sido un tema controvertido porque han habido algunas dificultades y hoy precisamente estamos viviendo uno de los momentos más críticos en relación al petróleo a raíz de lo que está ocurriendo con la refinería de Esmeraldas, que como conocemos inició su construcción en el año de 1975 y la construcción de la refinería duró 3 años y la repotenciación ha durado mucho tiempo, ¿no? Hay otro tema de debate que es la venta anticipada del petróleo, ¿no? Y el cambio de la legislación en materia petrolera, ¿no? Los contratos de prestación de servicios, los contratos de participación, todo esto son temas que tiene confundido a la audiencia y por eso hemos invitado a Henry Llanes, un experto en materia de petróleos, un gran conocedor de la materia, ha publicado varios libros. En su condición de legislador ha estado en diferentes años como legislador del país y eso le permite conocer también la legislación. Y por otra parte, como conocemos, él fue un dirigente sindical en momentos muy especiales, en donde los movimientos sindicales adquirieron una particular fuerza y orientaron las políticas petroleras, asunto que ahora parece que se ha desvanecido, ya no existen políticas petroleras. Además, como todos sabemos, las políticas petroleras es una responsabilidad del presidente de la República, ¿no? Pero para conversar de estos temas, le hemos invitado a Henry Llanes, un experto en materia de petróleo. Bienvenido, Henry, gracias por aceptar esta invitación para conversar de este tema. ¿Qué ha significado el petróleo en estos 45 años de nuestro país? Muchas gracias, estimado Edgar, un cordial saludo para ti, para la audiencia, gracias por la invitación. Yo he sostenido que si el petróleo estuviera en manos de los japoneses, ¿no? Alemanes, ingleses, franceses, norteamericanos o canadienses, sin duda alguna con lo que nosotros hemos explotado, tendría una enorme riqueza acumulada el país y una transformación socioeconómica y política muy de lejos de lo que está actualmente, ¿no? Entonces vayamos ubicando los temas de manera histórica y en contexto, ¿no? A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el cacao era un rubro de producción muy importante que tuvo la economía del país y del que dependía el desarrollo económico de ese entonces, ¿no? Luego, ya entrada la segunda, tercera década en adelante, el banano empieza a jugar un rol protagónico en la producción agropecuaria del Ecuador
y entonces la economía empieza a depender de la producción bananera. Claro, estas dos actividades económicas en manos privadas, ¿no? Y luego en los años 70, con los cambios que se dieron en el ámbito político a partir de los años 70, se empieza a explotar el petróleo en la región amazónica, se hacen cambios de política petrolera, se hacen cambios en la legislación petrolera y en la parte contractual, y también en la infraestructura, y entonces la situación socioeconómica del país empieza a cambiar, no de manera integral, pero sí tenemos que reconocer de que el petróleo fue un baluarte muy importante para el desarrollo económico y político de importantes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿no? El área urbana de la República, de las principales provincias, cambiaron de manera muy importante, ¿no? Y claro, el diseño de la política del gobierno militar del general Guillermo Rodríguez Lara, quien tuvo un baluarte en el área hidrocarburífera, que era en ese entonces el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, y apoyado de dos personas, del doctor Luis Arauz, ¿no? en la parte de la legislación petrolera, y en la parte técnica del ingeniero Alberto Segovia Chica. La cosa imprimió cambios fundamentales. Por ejemplo, pero en este primer momento de la era petrolera, el Ecuador no era quien estaba a cargo de la explotación, se le entregó a una empresa, Texaco Gulf. En los años 60 sí, pero en los años 70 cambió, ¿no? Cambió. Posteriormente, sí, ¿no? Posteriormente, es decir, se constituye CEPE, sí, la Corporación Ecuatoriana de Petróleos, y adquiere un 25% de las acciones de Texaco Gulf. Así es. Sucede que recordemos que el 16 de febrero del año 1972 el gobierno militar del general Guillermo Rodríguez Lara asumió el control del poder, ¿no es cierto? ¿No? Así es. Y a partir de allí, entonces, se hicieron los cambios. A ver, ¿qué significó eso ya en la parte del manejo de la política petrolera de ese entonces, ¿no? Los militares se propusieron dentro del modelo de desarrollo nacionalista, ¿no? y de la soberanía energética, ¿no? Se propusieron que el Ecuador sea un exportador de petróleo y de derivados del petróleo, es decir, del hidrocarburo con valor agregado, ¿no? Ellos querían llegar a la petroquímica, no llegaron, pero porque no les dio el tiempo, pero los cambios que hicieron fueron fundamentales. Por ejemplo, en materia contractual, cambiaron todos los contratos a un contrato de asociación, tipo consorcio, y que es el único de la época petrolera que le ha dado resultados al país. Los otros no, han sido una desgracia para esta nación. Y entonces menciono los datos, ¿no? Ya viéndolos y que yo los tengo publicados en mi libro. Pero ¿por qué esos tipos de contratos de asociación sí funcionó y los otros han sido un fracaso? Se completaron. Porque además, pensemos que en esa época el precio del petróleo era de 3.45 por barril. Así es, sí. No hay punto de comparación. Así es. Arrancamos en el año 72 con $2.50. Está en el libro, ¿no? Está en el libro de la subasta del petróleo que tú tienes en tus manos. Pero mira, aquí pongámosle la atención muy, muy importante, ¿no? Sucede que en los cambios que hace el gobierno, entonces en la parte contractual hay un concepto de que el Estado debería ser un socio, ¿no? Con las empresas petroleras, ¿no? En la explotación del hidrocarburo. Y el modelo que diseñaron es muy importante, ¿no? La gerencia de la empresa, de la operadora, estaba en manos privadas, ¿no? Y se conformó un consejo de administración ya para que administre el contrato, ¿no? Haga evaluaciones, seguimientos, controles, etcétera, entre el Estado y en este caso la compañía Texaco. Entonces, ¿qué hicieron los militares? En la primera etapa, CEP entró con un 25% y luego compró las acciones de Texaco Gulf, una buena parte, y entonces, como eran Texaco y Gulf, dos compañías distintas, ¿no? El hecho que el Estado llegó a tener un dominio accionario en ese contrato del 62.5%. Y la compañía el 37.5%, ya como consorcio CEP-Texaco, ¿no? Entonces, el modelo es interesante porque la explotación del crudo, la operación, la gestión, la gerencia, está en manos de la operadora, que en este caso era Texaco. El Estado era el mayor accionista, pero la operadora era Texaco. Y el Estado le pagaba por cada barril que la compañía extraía del subsuelo. En los 20 años que duró el contrato hasta el año 91, ¿no?
¿ya? Tenemos los siguientes datos, ¿no? Sucede que el costo de producción del barril del petróleo en ese entonces fue de $3, el costo promedio, en los 20 años, $3, ¿no? El Estado recibió como utilidad neta, ¿no?, de esa explotación petrolera como $23.500 millones. Eso recibió. Y la compañía, $1.700 millones, Texaco, como utilidad, más los costos operativos que le pagó el Estado. Entonces y luego, esto es lo que se denomina el contrato de asociación. De asociación, tipo consorcio con Texaco. Entonces tú hacías una pregunta muy importante. ¿Y por qué no seguimos con ese contrato? Claro. ¿Cuáles las ventajas? Porque luego se va al contrato de prestación de servicios. De prestación de servicios. Sí, y después de participación. Bueno, allí hubo toda una maniobra de los nuevos negociantes del petróleo, ¿no?, y vinculados a la actividad petrolera. Y claro, si el país hubiera sabido de lo que iba a suceder después, era preferible renovar el contrato con la Texaco, con esos mismos parámetros, ¿no?, y con un cambio fundamental en la parte ambiental, ¿no? O sea, ya para los años 80 el Ecuador empezó a preocuparse por la parte ambiental, empezó a legislar en la parte ambiental, empezó a dictar políticas en materia ambiental, y entonces ese es el punto débil del contrato, y que se lo cuestiona, y que hay demandas, ¿no? Todos sabemos en la parte ambiental, y no les falta razón a las organizaciones indígenas de la Amazonía, a los pueblos amazónicos, de que fueron impactados por la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Luego hay otro contrato con la compañía City Investing, en donde el Estado inclusive llega a ser accionista del 89% en ese contrato, la compañía el 11%, terminaba en el año 98 ese contrato, pero lo adelantaron al cambio de participación en el año 95, y entramos a los contratos de participación en los años 90. Si me permites, en términos de la ciudadanía, expliquémosle ¿qué es un contrato de asociación? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es un contrato de participación? ¿Y qué es un contrato de prestación de servicios? Sí. ¿No? Porque la gente se confunde, dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿En qué nos beneficia estos cambios? ¿Para qué se provocaron? Así es. En el contrato de asociación es de que entran socios a ser parte de un paquete de acciones, ¿no? En el caso del consorcio CEPE Texaco, ya hemos explicado que hay dos socios. Por un lado el Estado a través de CEPE, y por el otro la compañía Texaco, ¿no? Firmaron un contrato, las partes, ¿no?, para explotar hidrocarburos por un periodo de 20 años, ¿no? Como explicamos, este contrato estuvo administrado por un consejo de administración, la operadora de la compañía Texaco, y al final lo que sucedía era que el Estado recibía los ingresos de esa explotación petrolera. Entonces el Estado tenía el control de la explotación, de la transportación y de la comercialización de los hidrocarburos en ese entonces, ¿no? ¿En qué año empieza la exportación de petróleo? Porque en el año 72. En el año 72. Sí, en el año 72. Luego en el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado se hizo una reforma al contrato de prestación de servicios, porque este contrato de prestación de servicios también ya venía desde los años 60, sino que no lo aplicaron, ya en los años 70 no lo aplicaron, porque veían que no era un contrato adecuado, ¿no? En el gobierno del doctor Hurtado se hace una reforma a la ley de hidrocarburos y se reforma el contrato de prestación de servicios, ¿no? Y entonces en esa reforma que se impulsa ese contrato era para que las compañías ya de forma autónoma, ya no en asociación con el Estado, sino de forma autónoma, empiezan a hacer inversiones para nuevas exploraciones en áreas nuevas de explotación petrolera. Es decir, en prospección petrolera. En prospección petrolera, en áreas nuevas, ¿no? Invertir en áreas nuevas, y el Estado argumentaba que no tenía capitales para hacer ese tipo de inversiones y que las compañías lo podían hacer. ¿Cuáles eran las condiciones? Es decir, el capital de riesgo asume totalmente las empresas extranjeras. Exacto. Y entonces allí se estableció, por ejemplo, un pago del impuesto a la renta del 44.4%, y se dijo en el reglamento de que el Estado no debía recibir menos del 15% de utilidad, y también debía recibir un buen porcentaje por concepto de tributos. ¿Qué tributos? Pago de regalías petroleras, primas de entrada, derechos superficiarios, aportes en obras de compensación, una serie de tributos en el área petrolera. Por ejemplo,
En el contrato adjudicado a la compañía en ese entonces Conoco, después Maxos, en el bloque 16, el Estado tenía previsto recibir de ese contrato, entre la participación del 15% más 10% en ingresos tributarios, tenía previsto recibir el 26.5%, años 90, ¿no? Intervino allí una comisión en el transcurso de los años 90 y llegó a la conclusión de que el Estado recibió 0 ingresos por explotación petrolera y también en materia tributaria. Entonces, de ahí lo empezamos a cuestionar, ese contrato de prestación de servicios que no era válido para el país, no tenía punto de comparación con el contrato de asociación tipo consorcio firmado con Texaco, ¿no? Entonces nosotros lo cuestionamos y levantamos una bandera de que ese contrato era inaplicable y que por lo tanto no se podían adjudicar campos petroleros. Pero nunca hubo una auditoría para establecer los costos reales que tenían que hacer las empresas en inversión para la prospección. La Contraloría no intervino. Intervino es una comisión de exgerentes, ¿no?, y de expertos petroleros, de un subsecretario, en el caso del bloque 15, bloque 16, ¿no?, bloque 7 también, bloque 14, y ahí establecieron de que no se estaban cumpliendo las condiciones estipuladas en el contrato ni en la ley, ¿no?, y que en el caso del bloque 16 el Estado había recibido 0 ingresos, ¿no? Luego, cuando yo estuve en la legislatura en el año 98-2002, tú recordarás, Edgar, en ese tiempo, yo le solicité al señor doctor Alfredo Corral Borrero, Contralor General del Estado, que realice una auditoría a los contratos petroleros. Y allí se estableció de que en verdad, ahí se ratificó en esas auditorías, de que las compañías a través de ese contrato de prestación de servicios no cumplieron sus obligaciones de ley y contractuales, ¿no? Y entonces allí se establecieron responsabilidades que a mi criterio eran causa de caducidad del contrato, el de Oxy, el de Repsol, el de Perenco, ¿no?, y de otra compañía que operaba en el bloque 14, ¿no? Entonces, pero ya terminé yo la legislatura y no logré hacer realidad lo que estaba en la ley, que si una compañía incumple el contrato, es objeto de caducidad del contrato, ¿no? Muy bien, entonces a partir de los años 95, se hizo, digamos, 93, se hizo la reforma a la ley de hidrocarburos y el gobierno del arquitecto Sisto Lambayen impulsó 2 contratos, ¿no? Uno de participación, ¿ya?, y otro de campos marginales, ¿no? En este de participación, casi una cosa igual que el de prestación de servicios con una cierta modificación, en donde se dijo que la compañía participe del 80%, eso era más o menos el promedio. La ley decía 12.5%, 14%, 18.5%, ¿no? Al final yo llegué a establecer con estudios de que de ese contrato al Estado le quedó el 20% y la compañía el 80%. De ese 80% la compañía tenía que deducir inversiones y costos operativos, ¿no? Sabemos que son los costos operativos, pago de sueldos y tributos, ¿no? Y entonces yo llegué a la conclusión de que era inequitativo, a pesar de que tenía asegurado el Estado ese porcentaje de participación, pero era inequitativo, ¿no? Sobre todo cuando habían altos precios en el barril del petróleo, ¿no? Y entonces yo publiqué un libro, ¿no?, que del 80-20, Correa se abanderó de esa tesis, ¿no?, y eso fue el caballo de batalla en la área petrolera, ¿no?, y la gente le creyó, y era el discurso no solamente en la campaña electoral, sino en los 10 años de gobierno, ¿no? Y claro, con eso lo llevó al país nuevamente al contrato de prestación de servicios, ¿no?, sin mirar lo que había pasado antes. Y entonces dijo, no, vayamos a un cambio de los contratos de participación a prestación de servicios. Reformó la ley en el año 2010. No la sometió a debate, a segundo debate en la legislatura, a pesar de que tenía mayoría, sino que a los diputados en ese día, en ese 21 de junio del año 2010, prácticamente los encerró en las oficinas, ¿no? Yo estuve presente allí, y no bajaron al quórum, y la pasaron por debajo de la ley. No quería que se debata. ¿Por qué no se quería que debata? Porque el impuesto a la renta les bajó Correa a las compañías petroleras del 44.4% al 25%, del 44. Casi así, a la mitad. Casi a la mitad. Luego les renovó los contratos a estas compañías 5, 6, 8 años más. Luego les adjudicó otros contratos adicionales, ¿no? Y lo que hizo Correa, que no lo había hecho ningún gobierno, ¿no?, es que les renovó los contratos, o hizo el cambio de los contratos con las compañías con tarifas de carácter fijo, para pagarles a la mayoría de ellos en un rango de $35 a $41 por cada barril de petróleo que extraigan del subsuelo. Imagínate, ¿no? Y de carácter fijo.
Y entonces, a partir del año 2015, el petróleo empezó a desplomarse, ¿no? Esto significa entonces que lo que les preocupó era fijar la rentabilidad que iban a tener las empresas explotadoras del petróleo y no el interés nacional. Claro, la succión de la riqueza petrolera se dio por los altos costos de producción. Pero además con unos costos extremadamente elevados, $41 por barril. Porque sucede que en el año 2015, en el cuarto trimestre, el barril del petróleo llegó a ubicarse como en $34. Que Correa en la intervención en Cotopaxi lo dijo sin ambajes, ¿no? Sin inmutarse. El costo de producción del barril del petróleo es de $39, pero estamos vendiendo a 34. Y él era el culpable de todo este desbarajuste, ¿no? Como no había oposición. Es decir, el Estado, en lugar de tener un beneficio, tenía que poner dinero por cada barril de petróleo. Claro, entonces decíamos, y nosotros decíamos, ¿y de dónde se saca para pagar a las compañías? Las compañías significaba que se llevaban todo el petróleo que ellas explotaban, porque con tarifas de 35 y 41 y se estaba vendiendo en menos que esos valores, significaba que las compañías se llevaban todo el petróleo que explotaban. Entonces la pregunta es, ¿y dónde saldría la plata para pagarles? ¿De los impuestos o de nueva deuda pública? ¿Se puede llegar a ese caso tan inaudito? Bueno, quizá ahí hay un hecho que se incrementó, prácticamente se duplicó el número de barriles de exportación y eso de alguna manera compensó, pero igual seguía perdiendo. No, porque tú puedes sacar un barril o puedes sacar millones de barriles. Pero claro, se sigue. Entre más vendes afuera, más pierdes. Igual pierdes. Sí, igual pierdes. Y entonces allí el economista Alberto Acosta Burneo, ¿no? Hijo de Alberto Acosta Espinosa, en la revista Vistazo dice que al haber firmado así los contratos era desconocer los principios de la teoría económica. Porque dice, jamás se ponen precios fijos en los costos de producción. Varían. Y tienen que variar en función del precio, pues. Y entonces allí con la firma de esos contratos, entonces yo llego a la conclusión de que Correa no sabía de economía, ¿no? No sabía de economía, no sabía de planificación, no sabía del costo-beneficio, no sabía de pérdidas de ganancias y no sabía de gestión de empresas, ¿no? Entonces esto es lo grave, este es un capítulo que se tiene que investigar, que yo le he pedido a la Contraloría y yo he enviado ya una comunicación amparado en disposiciones constitucionales y de ley al actual Contralor, al doctor Pablo Celi, que realice exámenes especiales de auditoría, así deben llamarse, para que las viudas lloronas no le estén citando a la Asamblea de que por qué está haciendo auditorías de gestión. Ellas preocupadas porque se hace auditorías de gestión, qué cosa más inaudita en esta república, en vez de abrirle el camino para que haga auditoría del manejo de los recursos públicos y se transparenten. Bueno, ese precisamente es otro tema de preocupación, terrible, ¿no? Porque se ha cambiado la legislación precisamente para facilitar, ¿no? Y evitar los controles. Recordemos que tanto la Contraloría como la Procuraduría ya no tienen absolutamente nada que ver, no tienen que presentar los preinformes antes de celebrarse los contratos. Así es, y allí es responsable la Asamblea de Montecristi y la Asamblea Nacional después de la Asamblea Constituyente, ¿no? Es decir, la del periodo 2008, ¿no? Que ya se conformó la nueva Asamblea, hasta el año 2017 es corresponsable, y eso nosotros tendremos que decirle a la opinión pública con toda claridad, con nombres y apellidos, los legisladores de Alianza País que configuraron todo esto para debilitar los controles del Estado y facilitar el lleve de grupos que se enquistaron en el Estado y de sus aliados. Es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, miren el tema del otro capítulo bien grande, ¿no? Es terrible. Vamos a ir a eso, no sé si te vas a referir a la exportación del crudo, ¿no? A la exportación del crudo. A la repotenciación de la refinería, que es el tema de ahora, ¿no? Pero vamos a ir al final. Está en la exportación del petróleo. Y las ventas anticipadas y cuando se crea esta unidad de comercio internacional, ¿no? Que no ha tenido ningún control y que además aparentemente se vende a los chinos, a los tailandeses, pero ellos lo que son es intermediarios porque se está vendiendo en el entorno inmediato, como es el caso del mercado del Perú. Así es. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado con la famosa repotenciación? Para después volver a la exportación, ¿no? A ver, en la repotenciación, en síntesis, ¿no? ¿Hay o no hay crisis? Sin duda, y el señor asambleísta de Albornoz, sí, contradiciendo que está trabajando al 100%, contradiciendo al presidente de la República, ¿no?
y contradiciendo al presidente de su partido, porque el señor Lenín Moreno es presidente de la República y también es presidente del partido Alianza País. Y el señor Albornoz va ya, sin ser un técnico en materia petrolera, y dice que no hay tal, lo que se está diciendo a la República. Este señor no tiene mayor autoridad en hablar en este país, ¿no? Porque él tiene denuncias en la Fiscalía por parte de los propios colegas asambleístas, ¿no? De la asambleísta Yanine Cruz, ¿no? Ana Galarza, ¿no? Él tiene denuncias, ¿no? En el caso Caminosca. Por lo tanto, su palabra no tiene mayor autoridad. Pero más allá de eso, no creo que es un técnico en petróleos que con una visita panorámica emita ya un informe, ¿no? En su condición de legislador. Señor Albornoz, no puede ser. Señor asambleísta Albornoz, sea respetuoso con la República, no abuse de profesiones de las cuales usted no se ha formado. Allí tienen que ser empresas especializadas las que hagan la evaluación técnica, operativa de las refinerías minerales, no usted, ¿ya? Y entonces dejémosles a ellas. Otras que podrían hacer en parte es la ESPOL, no, pero con buen tiempo no. La Escuela Politécnica Nacional, con buen tiempo no. La escuela del Ejército, pero con buen tiempo. No en una hora. Para hacer una evaluación se demoran, yo diría allí, siquiera un mes, porque hay que hacer etapa por etapa. Entonces, no hay que ser abusivo. Aquí podríamos conversar ampliamente sobre estos temas, pero el tiempo se nos va agotando. ¿Qué ha significado las ventas preanticipadas de petróleo? Bueno, solamente en el caso anterior, en la refinería Esmeraldas, para procesar 55,000 barriles, se la construyó en 3 años, costó al país $96 millones, con proyección a 90,000. Viene la Revolución Ciudadana y dices cambiar el turbogenerador y el reactor de la FCC, y nos cuesta 2.200 millones. Yo con 2.200 millones de dólares hubiera construido una nueva refinería para procesar 132,000 barriles de petróleo. En el caso de la venta del crudo, que es el otro capítulo que yo le he pedido al señor Contralor que investigue, no, eso ya no tiene nombre. Eso no tiene nombre por vender a dedo el petróleo de manera anticipada, ¿no? O de canjear petróleo por deuda. Eso nunca se ha hecho en la República, ¿no? Y van a tener que responder. Van a ser glosados y allí habrá, con la medida que se avance con las auditorías, yo estoy seguro que habrán responsabilidades administrativas, civiles y penales. Es inaceptable que se haya vendido el petróleo de esa manera y con altísimos castigos. En el libro de la subasta del petróleo que está vendiendo en las librerías del país hay unos cuadros en donde son elaborados por el ingeniero Alberto Segovia Chica. Yo le pedí a él que haga una elaboración del castigo en el precio del barril de petróleo. Hay castigos de $10, $12, $14, $16, $18 por cada barril de petróleo que vendió el Ecuador. Cuando el Foro de Opinión Petrolera le decía al gobierno de Correa en el año 2009 que la diferencia por cada venta de barril de petróleo al mercado internacional no debería ser más allá de $4 o de 4.5, ¿no? En la diferencia con el WTI, que es el crudo referencial de Houston, de los Estados Unidos, en torno al cual nosotros realizamos la venta de nuestro crudo. Como hemos escuchado durante este análisis, el petróleo se ha convertido en uno de los principales soportes de la economía ecuatoriana y por ello la importancia de identificar algunos aspectos que permitan mejorar su rendimiento o evitar decisiones que afecten a la economía nacional. En los últimos meses, Petroecuador se ha convertido en la empresa más controvertida porque no fue gerenciada con el profesionalismo y la escrupulosidad necesaria. Los precios, los sobreprecios en la repotenciación de la refinería, la venta sin licitación del crudo, proyectos fallidos como la refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca, que tiene serias fallas de construcción, la entrega sin licitación de varios campos petroleros y la venta anticipada del crudo en condiciones desventajosas para el país, son componentes de una problemática que ha escandalizado al país. Con el licenciado Henry Llanes, experto en temas petroleros, hemos tenido la oportunidad de analizar estos temas en diferentes periodos de la historia ecuatoriana para que la ciudadanía tenga una mejor comprensión de lo ocurrido en la anterior administración de la empresa petrolera. Y aquí cabe algunas cifras. Los ingresos que se obtuvieron o que se obtuvo en 34 años de explotación del petróleo, esto es, entre 1972 y el 2006,
fueron superados en casi el 36% entre el 2014 y el 2017. Las ventas en este último periodo fueron de 82.850 millones de dólares y sin embargo la deuda pública bordea hoy en día alrededor de los 60.000 millones de dólares según algunos analistas. Gracias y buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.